Buenas tardes, sean bienvenidos, me encanta saludarlos, quienes están en tiempo real y quienes posteriormente en cualquier instante se conectarán también sean bienvenidos, sean bienvenidas. Iniciemos entonces nuestra sesión de aula invertida. Los ejercicios de la página 43 ya me mencionaban que los pusimos en común, hubo como dos, no, como cuatro me parece que consultaron y eso los pusimos en común. Podemos mirar ahora de pronto algún ejercicio de los últimos que dejamos, podemos presentar alguno de esos. Ahora les voy a enviar el texto de inteligencia artificial de Sierra para que dialoguemos en torno a esto y trabajemos con lo último que nos quedaba de ruinas circulares. Entonces, nos queda la parte en donde ya está lo crítico, el por qué, el para qué escribió el autor, qué fue lo que escribió verdaderamente, qué argumento filosófico había acá detrás de la obra, qué argumento encuentran, qué postura filosófica encuentran que se está defendiendo. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué postura filosófica habrá detrás de la obra? ¿Qué argumento se defenderá? ¿Qué es lo que quiere defender el autor allí? Al menos presentar, tal vez no defender, pero ¿qué está presentando en esta obra? ¿Qué argumento filosófico? Jenny, ¿qué argumento filosófico consideras tú, Jenny Fernanda? ¿Qué argumento filosófico consideras tú que había detrás de esta obra? ¿Cuál sería? Ya tenemos un tema, pero ¿qué argumento filosófico habrá? Verónica, ¿qué argumento filosófico habrá en esta obra? ¿Qué postura defenderá el autor? ¿Qué estará presentando? ¿Qué idea filosófica? Profe, perdón, pero la verdad estoy un poco perdida, no sé cómo en qué estábamos, no, la verdad estoy perdida. Valeria, ¿qué argumento filosófico habrá? ¿Qué argumento filosófico estará defendiendo el autor? ¿De qué se tratará? ¿Qué idea tendrá y nos estará planteando? Ustedes hicieron la primera etapa que era fundamental para poder hacer esto. La primera etapa, que es la de literalidad, ya la hicieron entre todos y fue muy rica, muy profusa. Pudieron decir claramente de qué se trataba el artículo, el cuento. Es lo más importante. Ya teniéndolo, podemos pasar a lo otro. Lo fundamental era poder decir cuál es el tema como tal. Pero una vez que planteamos el tema, se dice lo literal, ustedes también acudieron a un segundo punto que era compararlo con otras fuentes. Se lo compararon con otras fuentes. Esa es la parte regalada, compararlo con otras fuentes. Es la parte de intertextualidad, de intratextualidad. Y esa intertextualidad es muy sencilla, es la parte fácil porque se puede acompañar de opinión. Pero aquí ya llegamos a un punto pues racional, ¿verdad? El punto importante de cuál es la postura filosófica que hay detrás de esto. Entonces, es como la parte clave. Santiago, cuéntanos, bienvenido. Santiago Andrés, ¿qué estará defendiendo esta obra? ¿Cuál postura estará defendiendo? Que tal vez no sea la del autor, probablemente no lo es, pero ¿qué postura está defendiendo la obra? Nicolás Franco, Profe, buenas tardes, ¿cómo está? bienvenido, Nicolás. Profe, yo había escrito ahí por el chat que pensaba que una de las posturas filosóficas que defendía Borges pues, en este texto podría ser el existencialismo, ¿Nos quieres porque eso? me voy por ese lado por lo siguiente, ¿cierto? Nosotros pensamos algo y soñamos algo y idealizamos algo que pueda ser más allá de lo terrenal, ¿cierto? De lo existente, ¿cierto? Lo existente del cuerpo. Entonces todo puede quedar una incertidumbre, puede quedar en lo mental, puede quedar pues ahí como en la deriva de la mente. Entonces es ahí donde llegamos a esa conclusión y puede ser una postura muy crítica y muy pesada decir que si realmente nosotros existimos o no, ¿cierto? Mediante estos sueños, mientras
mientras todo eso que pensamos, ¿cierto? Y podemos ver que él deseaba mucho descansar, deseaba mucho poder estar ahí, en ese sueño profundo y poder idealizar lo que él quería. Entonces pienso yo que iría en esa postura del existencialismo. Es muy enriquecedor no solo que hagas la enunciación de una idea, sino como al final lo hiciste, empezaste a argumentar y a justificar. Eso es justamente de lo que se trata la idea de argumentación, de dar una conclusión, pero para eso hay una serie de premisas que nos permite entender. Entonces, con lo que nos dijiste, se aclaran cosas. O algunas de los planteamientos, ahora nos vamos a dar cuenta que algunas de las cosas que habías mencionado inicialmente no eran del todo claras. Pero cuando tú explicas, al verbalizarlo, entonces ya empezamos a saber a qué te refieres. Es muy importante. María Isabel va en tu misma línea. ¿Por qué María Isabel no nos comparte un poco? Pues, profe, yo siento que ahí en el cuento se abre como la pregunta, pues, que todos nos hemos hecho de dónde vengo y para dónde voy. Y pues como termina el cuento es como un fin y un principio, ¿cierto? Entonces como ese ciclo que se cumple así en la vida. Muy interesante. Muchas gracias. Entonces ahora, Manuel, cuéntanos, Manuel, ¿qué argumento filosófico habrá en este caso? Manuel, Lorena, ¿qué argumento filosófico habrá en este caso? Lorena, Juan Esteban, ¿qué argumento filosófico está? Profe, Sí, cuéntanos, Lorena. Adelante. profe, siento más bien es como en ese, por así decirlo, entre encrucijada en que se encuentra, digamos, el autor en si realmente está en un sueño o está en la realidad. Entonces, como yo creo que se vuelve en eso, en mirar realmente en qué parte, ya sea de su realidad en el sueño o de su realidad misma, es que se encuentra el autor. No sé, yo siento que me encuentro es como enredada en esa parte, en donde él piensa que, digamos, piensa que todavía está soñando, pero realmente ya puede estar en la realidad, o si su realidad misma es el sueño. Excelente. El punto clave acá es que él se entera que él como tal es un sueño. Si él es un sueño, pues naturalmente en el instante careció de sentido cualquier cuestión para él. Ya no era necesario saber si era un sueño en un mundo real o si todo era parte del mismo sueño. Para él en ese instante no fue necesario nada más, simplemente fue una iluminación suficientemente clara como para resultarle brutal. Al darse cuenta que es un simple sueño, no necesitó nada más, no quiso nada más, no buscó nada más. Si había sido el mismo proceso que quiere decir, hay un mundo real, soy un ser real y le quiere imponer a este mundo real un sueño que venga y viva acá, si es eso, que él es un sueño en un mundo real, o si todo su mundo ya en sí mismo era un sueño. Entonces, cualquiera de las dos maneras, él quedó igual absolutamente golpeado. Juan Esteban, cuéntanos, ¿qué argumento filosófico encontraste tú? Profe, pues yo lo relacioné más fue como con el ciclo vital, como con el ciclo de la vida, pues ya como desde el título mismo lo dice, las ruinas circulares, pues yo lo tomo más como que él quiere exponer que uno en la vida está como en búsqueda o en ese constante, sí, búsqueda por las metas o por los objetivos, que al final no siempre se consiguen o que muchas veces sí. Entonces yo lo tomo más es como por ahí, como que él quiere exponer ese ciclo de la vida. Muy interesante. Vamos a empezar a analizar unos detalles, porque quise en un principio que me aclararan a qué se referían. Una vez me dijeron, tal categoría, filosóficamente esta categoría. Más que interesarme cuál es la categoría que ustedes le quieran poner, me interesa cómo lo definiría. Entonces, lo llamaron existencialismo. Esto no es como tal el existencialismo es una corriente absolutamente distinta.
después de la Segunda Guerra Mundial, después de una situación tan espantosa, de tanta barbarie, darse cuenta que el ser humano es capaz literalmente de cualquier cosa, y 2 guerras mundiales seguidas, hubo una reacción de asco hacia ese tipo de situaciones, hacia lo bajo que puede ser el ser humano, pero de hastío. Sí, se logró sobrevivir, hubo sobrevivientes, el mundo continuó, pero volvieron a algo elemental. La pregunta, ¿la vida vale la pena ser vivida? Es una pregunta que engloba gran parte de lo que es el existencialismo. Entonces el existencialismo se pregunta por si vale la pena vivir, si de donde surge cualquier otra pregunta, si después de estar vivo vale la pena. Esa es la pregunta inicial. Entonces, como vemos, esto no es como tal existencialismo. El existencialismo no es saber si algo existe o no existe. Bueno, estoy siendo sumamente esquemático. En realidad lo que les digo es una verbalización muy breve y tal vez muy injusta con lo que es el existencialismo. Solo les quiero plantear algún rasgo definitivo de lo que es el existencialismo, que de hecho no es pues la idea que define esto. Hay muchos otros rasgos también del existencialismo que mismo Sartre lo define como un humanismo. Pero bueno, al margen de lo que quiera que sea el existencialismo, no va tanto en esta línea, pero sí hay una corriente que va en esta línea. Lorena me iba a decir algo, no sé, tú eras Lorena quien levantó la mano. Te escucho, Lorena, adelante. Sí, profe, no, es que usted está hablando del existencialismo y me acordé de un pedazo del texto. Algo así como que el autor decía que él quería como que soñar a un hombre eh, para imponer a una nueva realidad. Es que no me acuerdo bien. Decía algo así como que quería soñar en un hombre, pero soñar ese hombre que estuviera impuesto como a esa realidad. Entonces no sé si el autor lo hacía en definitiva porque no estaba conforme con su realidad y quería que otra persona se pusiera en el lugar de él, que soñara esa misma realidad, o no sé por qué lo decía, o no sé si estoy muy enredada. La obra es magnífica, la obra es deliciosa y tiene muchos matices. Venir a decirla toda así como de manera tan simple quizás pueda quitarle parte del sabor. Pero el punto específico que me dices, para evitar ambigüedades, el punto específico que me dices, él plantea que quería soñar a un hombre que estaba hecho del material de la ficción, del material de los sueños, e imponérselo a la realidad. Es decir, el mundo que consideramos sensible, este mundo físico que consideramos tridimensional, quería imponerle un nombre con estatuto científico, con estatuto ontológico, un hombre que exista, un hombre sensible, pero surgido de la nada, surgido del sueño. No tanto para reemplazarlo, sino darle vida y darle existencia a un determinado hombre. Quería que una ficción tomara realidad. Eso es como lo que él pretendía. Ahora, volviendo al asunto, algo que me mencionaron varios para poder ya empezar a aclarar detalles. Algo que me mencionaron varios y que Lorena justamente fue en donde más claro se vio. Me hablan del narrador. Yo pregunto, ¿el mago, el soñador, el creador, el soñado en últimas, que era un soñador soñado, este mago es el narrador? ¿La obra está escrita por el mago? ¿El narrador es el mago? Profe, yo siento que como que sí. La obra está escrita en tercera persona, no está escrita por él. Si fuera en primera persona, él sería el narrador. Profe, Sí, cuéntame, Nicolás, adelante. pero entonces es algo que, pues, usted me dice que está en tercero, perfecto, pero será algo que se idealiza él, o que como por problematizar este texto. En este caso, habría un narrador, digámoslo que de naturaleza omnisciente, que sabe lo que siente y lo que piensa el personaje. Él sabía desde el principio lo que iba a ocurrir, pero apenas al final permite que el público se entere. Eso es justamente la magia de lo que tiene, que lo narra con esa simpleza, con esa cercanía a la persona
una impronta tan cercana que no parece que fuera otro personaje que lo estuviera contando, parece que fuera él mismo. Tal vez como si fuera una crónica, ahí sí, podría ser el autor, como si fuera una crónica de lo que ocurrió. Pero es tanta la cercanía que parece que supiera lo mismo que nosotros, lo mismo que nos vamos enterando, que no supiera más, y es parte de la maestría de la obra. Entonces, sí, se lee muy cercano, como si fuera muy propio de quien lo está narrando, tal como me lo plantean ustedes. Sin embargo, a pesar de lo propio, de que paso a paso va diciendo lo que sintió cuando ocurrió esto, qué fue lo que sintió, lo está narrando en tercera persona. Entonces, nos invita a pensar en un narrador omnisciente. Bueno, así que esto también es relevante de acuerdo a lo que habían estado diciendo ustedes, pero esto es forma. Quiero ir hacia el fondo nuevamente. Vamos a regresar al fondo. La postura filosófica que hay acá no es el existencialismo. La postura filosófica que hay acá es completamente distinta. Es una postura filosófica que ha variado a través del tiempo, pero siempre ha dicho, el mundo sensible no podemos estar seguros de él. Podemos dudar de la existencia del mundo sensible. Podemos estar seguros del conocimiento, de las ideas. Solamente las ideas podríamos tener una certeza absoluta. Del mundo sensible, no. Entonces, ha tenido distintas formas este pensamiento. Se ha llamado idealismo, se ha llamado racionalismo, cada uno con sus matices no son lo mismo, pero preservan esa misma noción original. El mundo sensible no es la fuente última del conocimiento. Y hay varios argumentos. Los más claros, al menos los que el mundo moderno más conoce, son los que planteó en sus meditaciones René Descartes. René Descartes planteó justamente en las meditaciones algunos hechos que son muy interesantes porque los vuelve muy sencillos en el lenguaje propio de la modernidad y pregunta en medio de su obra, si los sentidos nos engañan, ¿cómo vamos a seguir siendo tan ingenuos de creer en los sentidos tal cual? Requerimos aparatos de precisión, requerimos contrastar, pero los sentidos per se nos engañan. En circunstancias extremas ocurre. Si usted está asustado, ve enemigos donde no hay. Si usted sufre de paranoia, encuentra persecuciones en cualquier lugar. Si usted es patológicamente celoso, va a encontrar a su pareja siendo infiel en cada esquina. Entonces, los órganos de los sentidos, cuando nosotros estamos siendo estimulados porque hay una producción de adrenalina superior, cualquier situación, quedan totalmente desfigurados y no solo eso, sino que en la vida cotidiana en docenas de casos nos engañan. Entonces ustedes, si por ejemplo ven acá, ¿será que es que mi dedo se volvió gordo? Pues obvio que no, no se volvió gordo, pero pareciera como sí. ¿Será que mi dedo se quebró? Que aquí entra en un lado y aquí está en otro. No, no se ha quebrado, pero los sentidos nos engañan. Entonces los sentidos nos engañan, no podemos ser ingenuos de creer en ellos per se, porque sí. Habría que entrar a hacer contrastaciones y buscar aparatos de mayor precisión. Esta es una de las primeras medidas que nos muestra Descartes. ¿Cómo conocemos? Básicamente, en gran parte de nuestro conocimiento es sensorial, pero el conocimiento sensorial no puede aceptarse como tal, tiene que pasar por un tamizaje racional. Otro punto que nos plantea Descartes muy fuerte es, que es en donde está la base de esto, cómo distinguir el sueño de la vigilia. Ese es un punto clave, cómo distinguir el sueño de la vigilia. Se habla actualmente que hay ciertos rasgos que se dan en el sueño que no se darían en la vigilia, ciertos rasgos que se dan en la vigilia que no se darían en el sueño, pero la experiencia del sueño es muy genuina. Cuando tenemos un sueño vivido, es muy fuerte. Cuando tenemos un sueño vivido, nos podemos despertar llorando por el ser que perdimos en el sueño, podemos despertarnos gritando por el dolor tan espantoso que sentíamos, podemos levantarnos buscando en dónde está el manjar que estábamos devorando, o etcétera, etcétera, el carro que estamos manejando, etcétera. Y se siente ese vacío de haber perdido aquello que estábamos soñando, que era tan extremadamente real, tan real que hasta duele perder. Entonces, en esos días, cuando estamos en un sueño vivido, es tan extremadamente vivido que convence, por extraño que sea, se siente real. ¿Cómo distinguirlo con certeza absoluta?
Es uno de los planteamientos que nos hace Descartes, cómo distinguir el sueño de la vigilia. Si estuviéramos en un sueño muy elaborado, no podríamos distinguirlo. Y es un argumento que nos planteó de otra manera Platón, ya no dentro del racionalismo, sino dentro del idealismo, diciendo, si estuviéramos encerrados en una caverna y solamente viéramos siluetas, podríamos creer que eso es la realidad. O es como nos lo planteó Matrix, que es exactamente el mismo principio, que nos planteaba Hilary Putnam, filósofo de la ciencia, como el experimento mental de si fuéramos un cerebro en una cubeta, sufriendo estímulos eléctricos de un ser con suficiente conocimiento del cerebro como para poder implantarnos una simulación, perfectamente podríamos suponer una cantidad de cosas y no percatarnos de ello. Entonces, ese es el argumento filosófico fuerte que hay acá. No podemos distinguir con claridad el sueño de la vigilia. Si estuviéramos en un sueño, perfectamente podría ser un sueño tan complicado, tan confuso, tan elaborado, u otra cosa semejante, una alucinación, un estímulo eléctrico, etc. Entonces, el argumento filosófico queda casi que plantean tanto el idealismo como el racionalismo, que no podemos estar seguros de la realidad que nos circunda y que podemos estar seguros solo de algo, pero ese algo no es un consuelo absoluto. ¿Cuál fue la única certeza a la que llegaban? Porque podemos dudar de todo, ¿no es cierto? Eso nos plantea esta etapa inicial de constructiva del racionalismo. Se puede dudar de cualquier cosa, o hay algo de lo que no podemos dudar. ¿Podríamos dudar de cualquier cosa? ¿O habrá algo que sea indubitable? No es una pregunta retórica, quiero que me digan, ¿podemos dudar de todo? O alguien me dice, no, de pronto de esto no. Cuéntame. ¿Cómo lo ves, Camila? ¿Podemos dudar de todo o habrá algo de lo que no podamos dudar? Yo creo que sí podemos dudar de todo. Podríamos dudar de todo, nos dice Camila. Ángel, ¿y tú qué opinas? ¿Podemos dudar de todo o de pronto habrá algo de lo que no podamos dudar? Yo también creo que se puede dudar de todo. No hay nada cierto. Si pudiera, por ejemplo, podríamos plantear, decir algo, podríamos decir eventualmente, dudo que existan las divinidades, sí, existe el ateísmo, ¿no es cierto? Se puede dudar, dudo que este sea el mundo real, sí, eventualmente se podría dudar. En fin, las dos damas me han dicho que es factible dudar de todo. Astrid, Lorena y Manuel. Astrid, cuéntanos, ¿sería factible dudar de todo? Sí, profe, para mí sí, yo dudaría de todo. Siempre dudamos de muchas cosas. Si lo llevamos al extremo, quiero decir. Sí. Sí. No es que vamos a estar afuera, uy, ¿será que sí? ¿Será que es que mi esposo sí es mi esposo? ¿O será que mi novio sí es mi novio? Profe, lo que pasa es que uno siempre duda es como de las acciones. Claro, claro. No de las, más no claro, no llega a estos de extremos. lo que está seguro. Sí, no llega a estos extremos, ¿no es cierto? Las dudas son más cotidianas, son más ladinas. ¿Será que este que dice quererme si me quiere? ¿Será que sí está conmigo? ¿Será bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, son dudas más ladinas, pero se puede dudar, ¿no es cierto? Lorena, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Y después Manuel. Profe, pues siento que estoy en las dos partes. Siento que sí se puede dudar de ciertas cosas, como lo han dicho nuestros compañeros. Uno se pregunta, digamos, pues de muchas cosas, pero yo siento que, digamos, yo no puedo dudar, por ejemplo, de mi existencia. ¿Por qué? Porque yo sé y reconozco que estoy viva, pero esto también, no sé cómo decirlo, como en choque o en conflicto, de acuerdo al texto, porque el autor también sentía que él pensaba que él estaba creando a alguien, pero cuando él decide supuestamente como ya dejarse morir, por así decirlo, se da cuenta que no puede, se da cuenta que él es también creado por el pensamiento de otra persona. Entonces, excelente, no sé. Claro, Lorena, por supuesto, es que ese es el caso extremo, ese es el caso grave, mi querida Lorena. Dudar de para afuera es muy fácil, pero acá viene la pregunta de Swansea, que lo hablamos dentro de la intertextualidad. Cuando Swansea en un texto oriental muy breve dice, soñé que era una mariposa y ya no sé si soy una mariposa que sueña que es Swansea o Swansea que sueña que es una mariposa. Pues dudar del mundo externo, del otro, de allí, bueno,
Pero lo más brutal es llegar a este caso extremo, que si bien no es el caso típico, pues para vivir no estamos en esa condición, pero aunque no sea el caso típico, que si podemos dudar incluso de nuestra existencia. ¿Será que si somos? ¿Será que estamos engañados? ¿Será que este es el cuerpo? ¿Será que podemos ser un cerebro fruto de un programa? ¿Podemos ser un sueño de la mariposa de Swansea? Bueno, lo que sea. Y cuéntanos, Miguel. Ve, Manuel, qué pena, Manuel. Hola, profe, qué pena. Pues es que yo pienso que es como muy complejo, ¿cierto? Porque pues digamos que, por ejemplo, hay cosas que uno sabe que van a pasar y uno, digamos que no lo duda. Por ejemplo, yo sé que yo me tengo que morir en algún momento. Ahí me entra a mí la duda es tal vez del cómo y el cuándo. Entonces es muy complejo. También lo relaciono mucho con lo que dice la compañera del texto, porque esa persona se sentía real, como nosotros nos podemos sentir reales, interactuar entre nosotros. Pero ahí va el problema. Puede que digamos que la verdad ninguno de nosotros sea real. Y la verdad es que seamos una imaginación o un invento, quién sabe de quién o de qué. Entonces, yo todo como que, en cierto modo, yo todo lo trato de poner como en duda, porque yo no doy nada por sentado ni nada por hecho, porque como una cosa está en ese momento, digamos que se puede transformar, puede cambiar o algo puede interferir y entonces para mí esa realidad como que puede cambiar o puede fluctuar. Muy interesante, ese es el punto, claro, ese es el punto. El punto grave es que nos lleva a que cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, incluyendo nuestra existencia, puede ser puesta en tela de juicio. Aquí vienen algunos detalles importantes. Primer detalle importante, nos hablaban de una cosa que tal vez pareciera indubitable, la muerte. Entonces, la muerte es indubitable, por todos va a llegar. Eso parece una situación indubitable. Sin embargo, ¿qué es lo que promueven? Pues en la actualidad, al menos al principio no eran ultramundanas, como lo han denominado algunos, pero ¿qué es lo que promueven las religiones? La idea de que la muerte no existe. Eso es lo que le venden a las personas. ¿Qué vende la religión? La idea del antídoto contra el máximo mal. Nosotros podemos imaginar que recorremos el infinito, pero somos limitados. Somos limitados y aquí viene la pregunta tremenda. ¿Todo se acaba? Todos los sueños, todos los anhelos, todos los sentimientos, todo desaparece. Viene el antídoto, le tengo el antídoto. No todo se acaba. Existe el nirvana. No todo se acaba. Existe un lago de leche y miel a donde van los héroes de la yihad. No todo se acaba. Existe el Valhalla, donde van los héroes muertos en la guerra vikinga. No todo se acaba. Existe el cielo en el cual van las personas que se comportaron de manera correcta. No todo se acaba. Va a haber un paraíso en el que le van a dar a cada hombre 7 mujeres, le van a dar uvas en su boca. Entonces, cada una de las denominaciones religiosas que promueven las ideas de países ulteriores, de mundos eternos, justamente eso es lo que venden, la idea de que no hay muerte. Entonces uno también hasta podría dudar de eso. Aún otra cosa, si fuera que que las cosas no son como las vemos, como las percibimos, eventualmente puede que lo que consideramos muerte también fuera otra cosa. Son simples especulaciones. Acá simple especulación. Simple especulación. El punto es, sí podemos dudar de cualquier cosa, pero Descartes nos plantea un detalle. Solo hay algo de lo que no podemos dudar. Si yo me pregunto, ¿será que yo sí estoy dudando? ¿Será que yo sí estoy pensando? El ser humano sí pensará. ¿Será que yo sí dudo? ¿Será que sí estoy dudando? ¿Qué estoy haciendo? Si yo dudo, ¿qué hago? Si yo dudo, ¿qué dudo? Si yo me pregunto, ¿será que sí estoy dudando? ¿Qué estoy haciendo? Dudando. Claro, dudar. Entonces yo no puedo dudar que dudo, porque si dudo que dudo. Entonces yo lo único que puedo dar por sentado es una cosa. Si me están engañando, si esto no es lo que parece, si soy una programación, si soy el sueño de la mariposa, cualquier cosa, si dudo, soy algo. Ahora, puede que no sea este soma, que no sea lo que palpo, lo que veo, que sea la desilusión y la vergüenza enorme del soñador soñado, que me di cuenta que todo es un sueño y que todo fue un engaño, tal vez, pero que soy algo, lo soy. No me pueden engañar si no existo, si no soy alguna cosa. No puedo ser engañado si alguna cosa soy. Si no soy el absoluto, no puedo ser engañado. Entonces, algo soy. Es la primera certeza.
La primera certeza del idealismo es que algo soy y que lo único de lo que puedo estar seguro viene de acá, de la razón, no de los sentimientos, no del sentido, sino de la razón. Eso es lo que plantea básicamente las ideas en el idealismo, la razón en el racionalismo, pero que hay algo de lo que no debemos dudar, que sí existe, que podemos dar por sentado, cuanto menos que somos racionales, seamos lo que sea. La forma más extrema de estas, después de estos hay una más extrema, después del idealismo y el racionalismo hay una más extrema todavía, se llama el solipsismo, en la cual, sí, ya sé que soy algo, pero todos los demás pueden ser un engaño, me pueden estar engañando, que ya es como la idea de la vida cotidiana del paranoico, que es justamente lo que se ve en películas como Truman Show, en las cuales pueden plantear justamente esa situación. Una persona llevada al extremo que duda de la existencia de los demás. Ese es el planteamiento filosófico que hay detrás de la obra. No porque Borges necesariamente nos diga, vuélvanse idealistas. No necesariamente. Simplemente, ¿qué quiere cuando la leamos? ¿Que nos volvamos idealistas? ¿Que nos volvamos dogmáticos del idealismo? ¿O qué querrá más bien? Vamos a otra parte que eso también es parte del pensamiento crítico. ¿Qué querrá el autor? ¿Querrá que nos volvamos idealistas? ¿Será que eso es lo que quiere promover en nosotros? No, profe, yo creo que él quiere que pues, cuestionemos todo o que miremos todo con una lupa, mejor dicho, como lo miremos todo detenidamente. Excelente, eso es, tal cual, eso es, que no traguemos todo entero ni demos todo por sentado. Quedamos más por sentado que nuestra existencia, o la muerte eventualmente, lo damos por sentado. Hasta eso quiere que lo reflexionemos. Ahora, hay que aclarar detalles. Personajes como Husserl dieron claves interesantes en torno a esto. Podemos preguntarnos lo que sea por ontología, por el ser, por si somos realmente o es solo un engaño, preguntémonos lo que queramos. Pero cuando llega el momento de construir, el momento de hacer ciencia, el momento de descubrir, de entender el mundo, llega un punto en el cual Husserl dice, no vamos a encontrar nunca un fundamento último que nos asegure la existencia. Eso no lo podemos encontrar. Como no lo podemos encontrar, por lo menos nos toca en algún punto, mientras construimos nuestro sistema ontológico del ser, de la existencia, dejar entre paréntesis la existencia, en epoge, como se decía en griego, suponer que existe el mundo, le damos entre paréntesis y empezamos a construir. Porque si no, no podríamos hacer ciencia. Entonces hay momentos en que dejamos de dudar y miren que dentro de la ciencia también hay alguna forma de dogmatismo. ¿Y cuál es la mínima forma de dogmatismo? Suponer que el mundo es, que el mundo existe y que podemos conocerlo. Y a partir de allí empezar a construir. Y dar resultados. O sea, pragmáticamente, la ciencia es el tipo de conocimientos que ha dado más resultados para conocer el mundo, dilucidarlo, explicarlo y eventualmente ser capaces de controlar parcialmente el mundo social. Entonces, el punto clave acá es, no es una invitación a la inactividad, simplemente es una invitación a la reflexión, lo que nos está haciendo Borges. Ante todo, es una invitación a la reflexión. Bueno, para cerrar esta parte de Borges, para dejar esto ya a un lado, impresiones ya después de haberlo leído y haberlo analizado. ¿Qué impresiones les quedó? Críticas, ¿no es cierto? A favor o en contra, no importa, a favor o en contra. Pero ¿qué opiniones? ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué les hizo sentir? Cuéntenme. Damas, caballeros, opiniones críticas, por favor. No, profe, yo siento que más de uno quedó como volado a leer al autor porque sí, lo invita a uno más como a pensar, sería más como a cuestionar todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo actuamos, todo. Siento que es más como eso, queda uno como sorprendido y como volado. Abrumado, pues, abrumado. Eso, profe, esa es la palabra, como abrumados.
Porque pues, o sea, a mí me gusta mucho ese tipo de textos en que lo ponen como uno a dudar y uno dice, no, sí, pero como así, y entonces uno ya lo como que lo relaciona con uno y uno dice, ay, no, y entonces yo qué, entonces uno como que sí, como que queda uno abrumado, pero como que lo atrapa en sí también la lectura. Perfecto. Pero miren que hemos visto argumentos en cosas de fuentes muy distintas. Vimos argumentos inicialmente en un debate político y nos dimos cuenta que la mayoría no eran argumentos. Es más, ni eran implicaciones siquiera, sino que eran frases sueltas. Algunas sí eran argumentos. Vimos argumentos en un cuento. Que en un cuento, pues usualmente uno no busca el argumento. Sí, argumento del cuento, pero eso es otra cosa. Se refiere a la sinopsis, a de qué se trata, pero no qué argumento hay detrás, qué postura filosófica que se encuentra detrás. Lo mismo nos ocurrió cuando estuvimos viendo artículos de Washington Post y de New York Times. Ahora vamos a hacerlo con un breve texto de cierre sobre inteligencia artificial que les voy a mandar. Y del último que hicimos de copy, ¿hay algún ejercicio que quieran que socialicemos hoy? ¿Hay algún ejercicio que les parezca interesante que socialicemos antes de cerrar hoy? Bueno, entonces les voy a mandar Creo que pues el segundo. Listo, Juan. ¿Lo quieres leer, por favor? ¿Me recuerda la página? Sí, profe, es la 43 del libro, 74 del PDF. Y el argumento dice así: la ciencia estudia a la naturaleza. Eso es todo lo que demandamos de ella. Si existe algún hecho o verdad más allá de la naturaleza, la ciencia no sabe nada acerca de ello y no tiene nada que decir al respecto. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a separarlo por partes. Dice, la ciencia estudia la naturaleza, es todo lo que demandamos de ella. Si existe algún hecho verdad más allá de la naturaleza, la ciencia no sabe nada acerca de ello, no tiene nada que hacer al respecto. Muy bien. ¿Qué partes constituyentes tiene? ¿Qué me quiere contar? ¿Esta parte, esta otra? Pues yo creo que la segunda frase que dice como eso es todo lo que demandamos de ella, pues sería solo como una adición, pues no sería parte del argumento. Muy interesante, María José, qué interesante, me gusta esto. Recuerden que hablábamos tanto dentro de lógicos clásicos como incluso dentro de lingüísticas como Toyn Van Dyck. El mismo Toyn Van Dyck nos decía que no había que tener todo literal, sino que hay fragmentos que debemos omitir porque hacen alguna aclaración, pero no es necesaria. Entonces nosotros nos decimos, esta parte que dice, esto es lo que demandamos de ella. Es una aclaración, pero ¿es vital o no es vital? ¿Podríamos entenderlo sin esa aclaración? ¿Podríamos entender el argumento sin esa aclaración que dice, esto es todo lo que demandamos de ella? ¿Podría entenderse? Sí, profe. Perfecto, entonces si se puede entender, afirmamos que ese fragmento no es estrictamente necesario. Ese fragmento no se necesita de forma obligatoria. Entonces, después de esto hay un condicional. Si tal cosa, tal otra. Ayúdenme entonces a armarlo. ¿Qué condición ponen y qué consecuencia con esa condición? ¿Cuál es la condición que pone el autor? Richard Metz, en el artículo de New York Times, que dice, don't throw craft pottery at haunted houses. ¿Qué condición? Pues que no se puede ir más allá de la naturaleza de las cosas, creo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya con eso que totalmente resumido, nos está diciendo, la ciencia estudia la naturaleza.
¿Qué es eso? Premisa o conclusión. Conclusión. Eso es lo que el autor opina, es el compromiso, es la tesis del autor. ¿Cuál es la tesis? La ciencia estudia la naturaleza. La ciencia estudia lo sobrenatural, lo que no se puede comprobar, los entes adimensionales que no se pueden ni medir ni precisar si existen o no. Por ejemplo, existe el titiribí. El titiribí es un ente que no se puede medir, no tiene peso, no tiene dimensión, no es de este universo, no existe en el universo, no está en ninguna parte, está en todas partes y no se puede mostrar nada. ¿Es elemento de la ciencia? No, profe. No es un elemento de la ciencia, sino es del mundo físico, si es incomprobable, si no tiene masa, si no tiene peso, si no está en ningún lugar, si no existe, si no es comprobable, si está en todas partes. Eso es un ente metafísico. Eso es un ente sobrenatural. Hasta donde se sabe, probablemente ficticio. Lo más probable es que sea ficticio. Entonces, y lo que nos está diciendo acá, la ciencia estudia la naturaleza. Cualquier cosa que haya por fuera, si lo hay, no es de la incumbencia de la ciencia. Punto. La ciencia se ocupa de lo físico. Si usted quiere comprender el mundo, quiere comprender la naturaleza, estudie ciencia. Si usted quiere comprender lo sobrenatural, busque la religión que le agrade, la que sea conforme a sus gustos. Pero no trate de imponer el mundo natural que sea conforme a lo que una religión promulga, o no trate de imponerle una religión que sea explicada científicamente. La religión se va a encargar de la relación del hombre con lo sobrenatural, cualquier cosa que sea, porque cada religión tiene una relación distinta con lo sobrenatural. Entonces, la religión se encarga de estudiar la relación del hombre con lo sobrenatural, cualquiera que sea esa relación, dependiendo de la religión, y la ciencia se ocupa de lo natural. Si quiere aprender de lo natural, no tiene que estudiar según en qué religión cuánto se demora en crearse el mundo, según tal otro cuánto. No, si usted quiere aprender lo natural, puede estudiar lo natural. Si usted quiere aprender un camino para una purificación espiritual o para cualquier cosa semejante, está el camino espiritual. Cada uno tiene un dominio de esto. Así que lo que nos está diciendo en este fragmento es que la ciencia estudia la naturaleza y cualquier cosa que haya por fuera de la naturaleza. Si es que hay algo por fuera de la naturaleza, pues no tiene la ciencia. Simple. O sea, la ciencia no tiene que pronunciarse sobre los dioses, sobre los duendes, sobre los dijins, sobre los ángeles, sobre los demonios. No tiene que pronunciarse porque sencillamente no son sujetos de estudio. Si existe algo sobrenatural, eso es otra cosa. Estamos hablando de lo natural. Eso es lo que es el argumento. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Sí, pero ya, mucho más. Perfecto. Eso, sí, Bob, cuéntanos. Podemos también trabajar el 7. Miremos entonces el 7. Job, léelo, ¿te parece? Listo, profe, ya lo voy a buscar. Si no lo quieres, yo lo voy leyendo. Claramente existe una correlación entre propiedad intelectual y creatividad. Nadie, excepto un zoquete, escribe por dinero, dijo Samuel Johnson. Y es muy poco probable que aquellos que se adhieran a este punto de vista escribieran sí, apenas terminando su trabajo, otros pudieran copiarlo con absoluta impunidad. Sin embargo, se necesita ser un artista profundamente reacio y extraordinariamente preocupado por sus herederos para no dejar nada a menos que su trabajo esté protegido por un periodo de 70 años después de su muerte. An Abuse of Copyright es un editorial de New York Times. Muy bien, está muy largo, no vamos a alcanzar a hacerlo en este instante, pero siquiera saquemos la conclusión, ¿les parece? Saquemos la conclusión y la próxima lo analizamos mejor, ¿les parece bien? Sí, profe. Está, profe. Entonces dice, claramente existe una correlación entre la propiedad intelectual y la creatividad. Nadie excepto un zoquete escribe por dinero, dijo Samuel Johnson. Es muy poco probable que aquellos que se adhieran a este punto de vista escribieran sí, apenas terminado su trabajo, otros pudieran copiarlo con absoluta impunidad. Sin embargo, se necesita ser un artista profundamente reacio y extraordinariamente preocupado por sus herederos para no crear nada menos de que su trabajo esté protegido por un periodo de 70 años después de su muerte. ¿Qué quiere defender este editorial de New York Times? ¿Qué quiere defender? ¿Cuál es la idea que está defendiendo?
¿Cuál sería la conclusión? La conclusión que nos quiere dar este caso es que solo un soquete escribe por dinero. La conclusión que nos quiere dar es que se puede escribir sin querer dejarle nada a los nietos, o la conclusión es que hay una relación entre propiedad intelectual y creatividad. La última, profe, la última. Claro, lo que quiero defender es, hay una correlación. Atención, correlación no significa causalidad, no significa que yo escriba para tener derechos de autor, no. Hay una relación entre ellos, hay un vínculo. ¿De qué naturaleza está por establecerse? No necesariamente causalidad. No es que yo escribo para tener derechos de autor, no es eso. Pero que si hay una relación establecida entre escribir y tener la autoría de la obra. Eso es lo que está defendiendo. Y ahí ya viene la justificación. Hay un contraejemplo y hay un ejemplo. Es un argumento por medio de ejemplos e ilustraciones. Plantea un contraejemplo y plantea un ejemplo. Pero la próxima lo vemos mejor, ¿les parece? Listo, profe. Pero así separándolo por partes. ¿Lo entendieron mejor? Mira que apenas lo empezamos, pero ya lo entendieron mejor. Claro. Sí, profe, me da un sentido. Es que por eso le dije, es que lo ponía uno a volar eso. Entonces la clave es, sepárenlo en partes más pequeñas. Esa es la clave. Sepárenlo en partes que puedan entender, en frases cortas, y busquen cuál es el sentido. ¿Está criticando o está a favor? Porque miren que los dos ejemplos que da son contradictorios. Entonces tengo que decir cuál de esos dos fragmentos está criticando y cuál de esos dos fragmentos está a favor. Ese es el punto. Se confundieron porque los dos ejemplos dicen cosas distintas. Un ejemplo es a favor de lo que él dice y otro es en contra. Entonces, uno lo está criticando y otro lo está utilizando. Esa es una clave importante. Listo, chicos, a leer con cuidado, con atención. Y la clave, encontrar el argumento en el texto de Cyril. Les voy a mandar el texto y ¿qué vamos a hacer? Primero, lo literal, ¿qué dice ahí? ¿No es cierto? Vamos a ver qué dice. Segundo, las relaciones intratextuales, con qué lo relacionan, etcétera. Listo. Tercero, vamos a reconstruir el argumento que hay ahí. Entonces, ¿cuál es el argumento que defiende Cyril? Un abrazo, les deseo lo mejor, me encantó saludarlos. No se me vayan, esperen un segundo, dejo de grabar.